Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack y Finger. No solo eso, sino que además siguen vivos. Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad. Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor. Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos cepos de bronce. En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros. Profesor Dinosaurio, experto en criptos, paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores. Hermanos, este es tu hijo. La gente va a pensar que hay corruptela. Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto. ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos. Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas. Bueno, gurises, terminó cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas. Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño. Júntense en todos que yo saco la foto oficial. Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Buenas noches y bienvenidos al programa número 336 de Perdidos en el Éter. ¡Wow! Andreu, ¿cómo te va? Bien, acá andamos. Me alegro, festejando recientemente tu cumpleaños. Y por eso estamos bebiendo unas cervecitas. La lata no hace tan buen ruido como el vaso, ¿no? Casi como quien dice ayer. No Casi fue como, ayer, pero más o menos. Bueno, qué gusto tenerte por acá en los estudios para grabar un programa que aparte nos había pedido parte de la audiencia. No sé quién lo pidió, pero encantado de hacerlo. Si mal no recuerdo, fue el corto maltés. ¿Lo que lo pidió? Sí, pero creo que hay otra gente que también había hablado del tema. Que bueno, como habrán visto en la tapa del programa, es El Eternauta, un clásico del cómic. Voy a hacer del Río de la Plata. Aclaremos que no lo habíamos hecho por dos motivos. El primero, porque nos da un poquito de cosita hablar del Eternauta nosotros, que no somos fans del Eternauta en realidad. Claro, no. Y sabemos que es una obra importante, sabemos que el autor es un autor importante y nos parecía, capaz que en algún momento aparece alguno que sea más fan y quiera hablar y le hacemos la gamba. Pero incluso nos pasa con cosas de las que somos fans. Nunca hicimos un programa de Dune todavía. No. Porque es como algo tan... Es tan largo y tan grande. Tan grande. That's what she said, como dice el chiste. Pero sabes que deberíamos hacerlo, por ejemplo, con el amigo Bernardo Borkenstein. Sí. Que también es fanático. Sí. Hablando de Bork... está de vuelta en la radio, Bork. Porque está haciendo una columna en Abripalabra de diferentes temas de cultura popular. Habló la otra vuelta, por ejemplo, de la canción de Fuego y Hielo, los libros de Game of Thrones. Pero también largó una nueva serie de columnas en su columna de Monteo.com. Una sobre las especias. Cool. Empezó por la sal, salió hoy creo, y la semana que viene habla sobre la canela. Bien, tu veneno. Mi enemigo, sí. Pero cosas que a mí me gusta. Pero bueno, un tipo que primero que sabe un montón de muchas cosas y además sabe química y puede hablar desde ese punto de vista. Sí sabe química. Sí que sabe. Vaya que sabe. Pero bueno, ya lo tenemos y porque la vez que vino pues no estabas. No. Estaría bueno que estuviéramos los tres un día para charlar, ya sea de Dune o de alguna otra cosa. A mí me pasa con Borky que yo lo conozco virtualmente. Claro. Y siempre me sorprende la voz de jovencito que tiene. Tiene voz de botija, sí, no de botija, y es más grande que vos. Sí, más grande que yo. No mucho igual, pero es más grande que vos. Es más grande que yo.
Bueno, les quiero recordar a todos la vía de comunicación. Profesor Dinosaurio está arriba en su computadora en este momento. Nos encuentran en el blog perdidosedeleter.studiorobota.blogspot.com o buscan Perdidosedeleter en Google. Perdidosedeleter.evox.com es la central donde primero subimos los programas y después de ahí van repicando en Google Play Podcast, Apple Podcast, Spotify, que mucha gente nos escucha por Spotify, sí, porque es cómodo es cómodo para escuchar por ahí. Pero estamos en TuneIn Radio, en Spreaker, Stitcher, y a mano sí, porque tengo que armar el videíto, que no lo es porque tiene la foto. Siempre estamos en YouTube también. Sí, en YouTube me aparece muchísimo, sin que yo lo pida, digamos, me ofrece permanentemente Perdidos en el Éter. No nos escucha mucha gente por ahí por la cantidad de reproducciones de los videos, pero la opción está. Y no es complicado en realidad armar el coso y subirlo. Siempre lo hago por ahí. ¿No tenemos mensajes esta semana? No, pero tenemos cosas para contar. Pero tenemos cosas para contar, por ejemplo... Por ejemplo, que estamos empezando a organizar el Caballeros de Montevideo Comic de este año. Perdón, no terminé la vía de comunicación. Siga. Facebook.com/radioether, que es Facebook obviamente. En Twitter y en Instagram somos Perdidosether. Y bueno, si alguien nos quisiera mandar un mail, perdidosether@gmail.com. Sí, a Tripod no nos llamen que no estamos más. No, está ahí, te redirecciona el blog. La página de Tripod te redirecciona el blog. Entonces sí, Montevideo Comics, se viene Montevideo Comics en un mes. En un mes y poquito. No, perdón, más, mes y medio. Porque es el 12 y 13. 11 y 12 de mayo. Estamos preparando la parte de rol, estamos afinando el juego de rol que armamos el año pasado. Backpack Adventures. Este año va a tener un blog de soporte que va a tener módulos, instrucciones más detalladas, que en lo que no entraba en la tarjetita. Acá podemos explicar cada cosa tanto como sea necesario. En realidad es un juego sencillo, pero consideramos que si es un juego para gente que nunca jugó, cada cosa hay que explicarla un poco más. En la tarjeta cualquier rolero que sepa jugar puede extrapolar cosas. Extrapola las cosas. Si nunca jugaste, está bueno tener una página de soporte. Sí, ¿sabes qué se me había ocurrido? Es más caro que hacer que el marcalibros, ¿no? Pero un juego de rol en naipes. Bueno, yo quisiera pedir algo a los oyentes que tenemos, a los 4. Por suerte tenemos más. Estamos haciendo 2 concursitos. Son concursitos voluntarios, en realidad. Como todos los concursos, el que no, pero son voluntarios en el sentido de que el premio es participar, no hay... Es honorario, no hay un premio. No hay un premio. Fabuloso premio, nos reservamos la definición de la palabra fabulosos y premios. Ese chiste lo robé de una suelta en una revista argentina y nunca lo voy a dejar de usar. No, por supuesto que no. No, lo que vamos a hacer vamos a utilizar la colaboración de roleros, que todos tenemos anécdotas para contar. Como este año la temática del sector de juegos va a ser la aventura, así como algo genérico. Concepto y objeto. Nuestra idea es, parte de la decoración del stand, que sean relatos pegados de anécdotas roleras. Vaya, si de aventura. Tiene que tener el espíritu de la aventura embebido. No puede ser, por ejemplo, una anécdota humorística pura. No, exactamente. Pero, por ejemplo, ese épico combate en un tren, arriba del techo de un tren a todo movimiento, que puede haber incluido partes humorísticas, sí puede. Lo que pedimos es, si tenés ganas de contarlo y te animás a escribir un texto relativamente corto, 2 carillas máximo, o lo envías como mensaje a la página de Caballeros o a alguno de los medios de contacto de acá que Magnus me los por supuesto, son reenviados. Esa es la primera cosa, que es parte de lo que vamos a utilizar como decoración del stand. Lo otro que vamos a usar como decoración de todas las partes son fotografías de cosplayers, amigos y de gente que quiera participar, que se va a calzar una mochila, se va a sacar una foto graciosa, nos va a enviar esa foto y nosotros le vamos a poner un fondo totalmente aventurero. En el medio del infierno, las minas de Moria, cosas por el estilo. Vamos a imprimir eso y va a ser parte de la decoración. Quiero tener plata para producir un espectáculo de revista en Argentina que se llame Las Minas de Moria, con Moria. Pero habría gente disfrazada de enanos, balrogs, todo eso, ¿verdad? Podría ser muy interesante. Sí, solo para entender. A ver, el que entiende, y el que no va porque se llame Las Minas de Moria, ¿verdad? Exacto. No estaría nada mal. Bien, acabo para contar sobre
Bueno, vamos a regalar el juego como todos los años. Este año va a incluir un poco más de información porque va a ir un código QR para poder llegar a la página. Cosa de no tener que darte la página y que la anotes. Tienes un código QR, lo ubicas con el celular y vas derecho a la página y ya te queda ahí. Perfecto. Y bueno, eso es la parte de lo que viene Montevideo Comics. Después, comentarios nomás. Digo, he estado escuchando radio en YouTube de Radio Antigua y me he dado cuenta que estamos veteranos, digo, porque los que escuchábamos antes ya están veteranos y ya están por fuera prácticamente. Estuve escuchando entrevistas a Pergolini y cosas por el estilo. Y nada, robando cosas. Robando ideas. Homenajeando se dice. ¿Sabés quién está de cumpleaños hoy? Hoy, ayer era Nacho el Curi. Hoy no es alguien que conozcamos en persona, es alguien a que hemos visto y apreciado muchas veces en la pantalla gigante y en la pequeña. El 26 de marzo fue el señor Spock, y vos, nuestro querido Nimoy, y yo. No, también Nimoy no, está bien, no. Si yo te digo Mario Girotti, ¿sabés quién te estoy hablando? Terence Hill. Terence Hill. Terence Hill, 80 pirulos. O como pusieron en Monteo.com. Sus primeros 80 pusieron los caraduras. Ese fue Nacho. O sea, si vive 160, vamos arriba, ¿no? Pero... Bueno, porque también está cumpliendo 80 años Batman, hablando de gente que cumple años. Es el 80 aniversario de Batman este año. Y creo que es ahora en abril que coincide la fecha de nacimiento, de lanzamiento de Detective Comics número 27. Calculo que entonces este año tendremos que hablar de alguna cosa de Batman. Del octogenario ese, sí. Del octogenario. Bien, vamos a ir arrancando con el programa de hoy. Elegiste música, Andriago, para pasar acá en el programa. Sí, no tuve que buscar mucho porque en realidad hay música específicamente dedicada a esto. Claro, porque es una parte tan integral de la cultura popular argentina y de Uruguay, Río de la Plata, que... sí, yo diría que es más de ellos que nuestra. Nosotros la admiramos, pero no la asumimos como nuestra. No tanto, sí. Quizás sobre todo porque, digo, el autor era alguien afiliado políticamente a los Montoneros, que son argentinos. El guionista de estos. Seguí diciendo el autor y Solano López es tan autor como esto. Sí, es verdad, pero Solano López solamente fue autor en la primera parte, en la segunda cambiaron el dibujante. O sea que se quedó. Sí. Bueno, vamos a ir con el tema El Eternauta, precisamente, de Santiago Motorizado. Que nada más y nada menos que el líder de Él mató a un policía motorizado, que debe ser una de las bandas con un nombre más complicado de decir, salvo esas de metal que tienen los logos que no se entiende qué son. Vamos con eso y luego sí, esta nota sobre El Eternauta. A ver, mijo, pásame la radio y quiero escuchar Perdidos en el Éter. Son las 3 de la mañana en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Trabaja Germán, un guionista de historietas. La silla vacía frente a él cruje como si alguien se sentara. Lentamente un hombre va materializándose. Ante el estupor de Germán, corre el año 1957. Tiene estupor porque se materializó el hombre. No, porque el año 57. Bueno, dice ser el Eternauta, esta persona que se materializa. Según lo llamó un filósofo de fines del siglo XXI para explicar su condición de viajero del tiempo. Comienza a contarle a Germán su historia, la invasión extraterrestre, la muerte, la resistencia, sucesos que ocurrirían dentro de poco tiempo. Es el futuro, es la historia del Eternauta. El Eternauta es Juan Salvo, quien vive en Vicente López con su esposa Elena y su hija Martita, y una noche como tantas jugando al truco en su casa con sus amigos, Favali, Lucas y Polsky, de pronto... se corta la electricidad, notan un extraño silencio y todos los ruidos habituales de la ciudad cesan. Nieva sobre Buenos Aires, unos copos fosforescentes, una nevada mortal que mata todo lo que toca. El grupo se queda aislado en la casa, rodeado de muerte. Todavía no lo saben, pero ha comenzado la invasión. La primera versión de El Eternauta se comienza a publicar en fascículos semanales en 1957. Durante 100 semanas, Germán Oesterheld mantiene el público en suspenso gracias a esta historia dibujada por Solano López. Hay una segunda versión dibujada por Alberto Brexia que es publicada por la revista Gente allá en el 69. Aquí el argumento es más trabajado conceptualmente y define posiciones más comprometidas. La original era en la revista Hora Cero. La original era la revista Hora Cero. Una clásica revista de antología
de varias historias. Que el Entrenador Acero traía varias historias completas de otra cosa y un episodio del Eternauta. Del Eternauta, exactamente. Esta segunda parte vamos a ver más adelante que tiene posiciones más comprometidas a tono con el cambio político del autor y de la época, ¿no? Cuando se radicaliza. El ganar un mayor posicionamiento con la realidad política le hace perder un cierto sentido metafórico que tenía la primera parte. Presenta algo que vamos a analizar más adelante. Paradójicamente, los dibujos de Alberto Breccia pierden esa verosimilitud que le había dado Solano López para iniciar una búsqueda de experimentación plástica que produce cierto lirismo hermético. Son muy distintos. Solano López tiene una cosa tan pies en la tierra en su arte, que lo fantástico no es que resalte, sino que lo fantástico es más creíble porque todos los demás elementos son tan concretos. Son más normales. ¿Sí? Entonces, en cambio, Breccia tira para otro lado, completamente distinto. En esta segunda edición, tanto el guión como los dibujos no conforman al editor, recordemos que estamos hablando de la revista Gente, y el público lector tampoco se copa tanto, y que envían cartas para suspender la publicación, que debe ser terminada de apuro por esto. Debe ser la elección de medio más extraña. La revista Gente, sí. Posible. Bueno, en 1970 realiza el guión de una historieta denominada La Guerra de los Antares, dibujada por Leon Napo. La misma narra la invasión extraterrestre a Sudamérica realizada desde la Antártida. Fue publicada por primera vez en la revista 2001 y luego una segunda versión dibujada por Gustavo Trillo, que apareció como tira diaria en el diario Noticias durante el 73. Mencionamos esta historieta porque se la suele confundir con la segunda parte del Eternauta y no lo es. Son contemporáneas, tienen temática parecida, pero no lo es. La segunda parte se realiza a pedido de Ediciones Record, que hasta el día de hoy tienen los derechos, en 1978, y nuevamente es dibujada por Solano López. La historieta fue terminada por otro guionista, ya que Ostergil en Delhi fue detenido, desaparecido junto con 4 hijas por la dictadura militar. Sí. ¿Onganía? Era el dictador de San si mal no recuerdo, ¿no? No me acuerdo. Nuestros amigos argentinos. De hecho, no me acuerdo quién estaba. Nuestros amigos argentinos nos podrán corregir, o me puede corregir Google en este momento. Pero dale, vos ahí nomás. Bueno, como habíamos arrancado a contar la historia, empieza esa noche de madrugada que empieza a caer la nieve y deja aislado a ese grupo de amigos en un barrio de Gran Buenos Aires. No fue Onganía. Onganía fue del 66 al 70. Perdón. Que comienza esta historia en una casa y en un barrio que no es parecido, es el mismo barrio del guionista que vive en los suburbios de Gran Buenos Aires. 4 amigos juegan al truco. Juan Salvo, que es nuestro héroe, aunque el héroe en realidad después héroe es algo relativo. Juan es más el testigo de todo esto. Juan es el Eternauta, pero no es el héroe. El dueño de la casa es dueño de una pequeña empresa de transformadores. Favali, que es profesor de la Facultad de Ingeniería, Lucas, que es un empleado bancario, y Polsky, que es un jubilado y fabricante de violines. ¿Qué grupo para jugar el truco? Comenta a Juan que todos estaban separados del mundo, como si el Chalecito fuera una isla a la que apenas llegaban los ruidos de la avenida cercana. De imprevisto se corta la luz y comienza la historia de este grupo humano. Fuera de la casa la gente se muere al ser tocada por una especie de nieve fosforescente. Si la nieve no toca, no mata. Por eso sobreviven ellos y unos pocos más. Se trata de una invasión extraterrestre, es llevada a cabo por sometidos, los amos son los sellos que durante toda la historia nunca se ven, y para la invasión utilizan seres de otros planetas que manejan a través de teledirectores. Una suerte de telepatía tecnológica, ¿no? En realidad es tecnología mezclada con seres que tienen la capacidad. Estos son los cascarudos, los gurbos, los hombres robots y los manos. Seres muy inteligentes y sensibles que ellos dominan al colocarles, cuando nacen, una glándula de la muerte. Son rudos y sencillos. Algunos más rudos y otros más sencillos. Cuando tienen miedo, esta glándula se activa y genera un veneno que los destruye. De esta manera los manos no pueden traicionar a sus amos. Si lo hacen, el miedo que este hecho les produce los mata. La nevada va matando a los porteños. Se suceden historias memorables como el combate en la General Paz, el combate en la cancha de River y el momento en que el mano muere, añorando la belleza de su planeta,
mientras canta una canción dulce. Finalmente quedan Juan, su esposa Elena, su hija Martita y un pequeño grupo de amigos. Todos tratan de llegar a una zona de seguridad que en realidad es una trampa para eliminarlos. El Eternauta y su familia se salvan al introducirse en un extraño aparato que los proyecta en el espacio-tiempo, pero Juan Salvo pierde a su familia por un error en la máquina y así inicia su búsqueda. Spoiler. Sí, bueno, sí. Es un spoiler un poco viejo. Sí, 50 y 60 años. En la segunda parte, Juan Salvo ya no es el mismo que vemos en la primera. Tiene poderes especiales, presiente la presencia de enemigos, entiende los mecanismos de artefactos con solo mirarlos. Es una especie de mutante, un iluminado, a quien seguiría el pueblo de las cavernas, los pobladores descendientes de los sobrevivientes de la invasión. No se olviden que el hombre viaja en el tiempo y viaja hacia el futuro lejano. Están sometidos, pagan tributo a los invasores. El Eternauta les dará coraje, haciéndoles ver que son capaces de enfrentar al enemigo, los organizará y guiará en el combate. Pero hay otro cambio, Juan. En su manera de relacionarse con sus compañeros. El temor, la solidaridad, la dependencia mutua, presentes en la primera parte, no aparecen. Ahora vamos a hablar de todo eso. No aparecen aquí de la misma manera porque Juan acá aparece muy dispuesto a sacrificar la vida de sus compañeros para conseguir la victoria. Bueno, en particular, esta gente no son sus compañeros originales, no son sus amigos de toda la vida, no son su familia, etc. No, pero el espíritu que había en el primero... A ver, cuando vos haces un cómic vos siempre tenés un mensaje atrás para dar, inclusive cuando es algo choto, ¿viste? En este caso había una ideología por detrás, y en la segunda parte hay una ideología radicalizada, llevando más que obedece al cambio, al momento histórico del autor, ¿no? Que obedece a la ideología de Stargell, por supuesto. Pero en su principio hay una necesidad de una ética de solidaridad, y esa ética de solidaridad hace que haya una multiplicidad de metáforas que plantea este relato y llevaría a un extenso desarrollo. Para comenzar, nada mejor que leer lo que dice el propio Oesterheld. Siempre me fascinó la idea de un Robinson Crusoe. El Eternauta inicialmente fue mi versión de Robinson. La soledad del hombre, rodeado, pero ya no por el mar, sino por la muerte. Tampoco el hombre, solo del Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajena a la invasión que se le viene. Ese fue el planteo. Lo demás creció solo, como crece solo la vida de uno en cada día, ¿no? Aparecieron situaciones y personajes que ni soñé al principio, como el Mano y su muerte, como el combate de River Plate, o como Franco, el tornero, que termina siendo más héroe que ninguno de los que iniciaron la historia. Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizás por esta falta de héroe central, el Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, es un grupo humano. Refleja así que, aún sin intención previa, sin sentir íntimo, el único héroe válido es el héroe en grupo. Nunca el héroe individual, el héroe solo. Eso nos decía el propio Oesterheld, aunque lo parafraseé un poco. Sí, claro. Pero es que justamente en el prólogo de la versión que tengo yo, Juan Sasturain habla de los temas que trata la obra, no solo el Eternauta, sino la obra en general de Oesterheld, y uno de ellos que mencioné es la aventura, con mayúscula. Bueno, justamente lo que hablabas vos de la aventura de la parte rolera, del hombre común al que los acontecimientos lo llevan a tener que estar en la altura, no por una búsqueda de gloria, sino porque es lo que hay que hacer. Dice Sasturain que en Sargento Kirk se nota algo similar también, Ticonderonga, o Bull Rocket, o Rolo. Son varias historias donde hombres de diferentes extractos, ya sea un desertor del ejército o un indio sin tribu en Sargento Kirk, o en Bull Rocket, donde hay un ex periodista deportivo y un científico atómico, un mecánico estrafalario y la abuela del mecánico, o Rolo, donde los tipos son un club de barrio, un maestro de escuela, un obrero frigorífico, un metalúrgico y un tanguero, también contra una invasión extraterrestre. O sea, ese hombre de a pie que ve temas como la invasión extraterrestre desde la vereda, desde la orilla, con un estupor, y a través de estos personajes, y de vuelta el arte de Brescia también, de Solano López, ayuda a esa cotidianidad y todos los elementos que uno ve en la historia. Bueno, el imaginarte la batalla en el estadio de River, el verla en el estadio de River, un lugar a la que gran parte de los lectores habrían ido y conocen,
que conocen o por lo menos conocen de pasar, ayuda a que nosotros sintamos ese mismo estupor, o la propia imagen del Eternauta, con el traje el traje berreta, porque es una escafandra de buceo con no sé qué otras cosas, todo armado a precario básicamente, ¿no? Es que inclusive digo, Solano López en eso ayuda porque sus personajes dibujados son muy humanos. Son muy humanos, pero aparte son muy reconocibles como gente común. Sí, como gente que te va a cruzar. Cuando Solano López dibuja mujeres bonitas, son toscas. Son bonitas dentro de lo normal. Sí, no son irreales. No son una fantasía. Bueno, Germán, el guionista de la primera parte, se presenta en esta como el mismo Oesterheld, para ser oyente, para tener un papel activo, ya que es transportado junto con el Eternauta al futuro. En el 76 la Argentina está nuevamente gobernada por una dictadura, la más criminal y genocida, y Oesterheld militaba en la agrupación Montoneros, comprometida con la guerrilla, como jefe de prensa. Esto volcó en la historieta su militancia, lo que produjo algunas diferencias con Solano. Y vamos a ver qué dice Solano de esto. Solano dice: me llamaron para trabajar en la reedición y en la continuación. Lo habían llamado a Héctor, con quien yo había perdido contacto después de mis años en Europa. Ahí me enteré que andaba en una situación delicada por su militancia en Montoneros y demás. Y todo el trabajo de la segunda parte él lo hizo prácticamente en forma clandestina, apareciendo subrepticiamente en la editorial para entregar los guiones o mandándolos por terceros. Yo lo vi 1 o 2 veces más, y las últimas veces fue cuando yo protesté porque él se excedía en el contenido militante y subversivo. No, está muy bolcheto. No es que yo le tuviera simpatía a los militares ni a su sistema, sino que lo que él proponía, el mensaje de Montoneros, tampoco era de mi agrado. Y el personaje se desvirtuó. Yo ya no sentía el personaje y me molestaba hacerlo, porque el personaje se me movía y así decía cosas que no encajaban. Bueno, claro, obviamente Oesterheld, como el guionista, tenía una idea de llevarlo para otro lado, y Solano López ya lo había visto ya lo tenía de una manera y lo tenía internalizado de esa forma. Bueno, la calidad e innovación de la historia hay que sumarle como uno de los factores del éxito del Eternauta la decisión de Oesterheld de situar la acción en Argentina. Lo que decíamos recién. Distintos lugares reconocibles por el lector se van sucediendo, y ya hemos nombrado varios, ¿no? Yo qué sé, no queda Plaza Italia, el Subterráneo, el Congreso, todas esas cosas que cualquier argentino que ha pisado o ha visto en la tele. O nosotros que hemos viajado alguna vez. Sí, bueno, eso de darte cuenta que estás en lugares donde, ya sea en una historieta, de ver las cosas reflejadas de tu ciudad o algún lugar, o cuando vas a un lugar y caes en la cuenta. Yo, por ejemplo, no me di cuenta la cantidad de veces que pasé por Plaza de Mayo en Buenos Aires, y después me acordé un día que ahí había habido bombardeos en uno de estos enfrentamientos, interfacciones, o cuando estuve hace poco en Chile, y esta vez sí pude ir a la Plaza de la Moneda, y te das cuenta de las cosas que pasaron ahí. O, yéndome más lejos, cuando estuve en Londres y estuve en lugares bombardeados, que no se notan ya, ¿no? Pero si vos podés leer una historieta y reconocerte, de la misma forma que a veces te reconoces los personajes, te reconoces en la gente. Es como cuando se dice que en Nueva York, en las historias de Spider-Man, es un personaje más, o Londres es un personaje más en Hellblazer. Tal cual. Bueno, Oesterheld hace accesible al imaginario de la ciencia ficción, que es un género que el público acostumbrado a ver en producciones extranjeras, y él lo hace, lo internaliza como algo nacional, hace posible su ubicación en el ámbito local, factible que sucedan esas historias que siempre se daban en otros lugares. Incluso cuando eran de autores criollos, éramos, como decía, Bull Rocket o Ticonderonga, o sea ciencia ficción, los autores de la época y de más adelante también, los uruguayos argentinos, tendían a crear héroes en imagen de los americanos. Hasta los nombres le ponían. Por eso, sí. Él lo hace en un tono realista, en formas, no en las formas paródicas y aventureras habituales, ¿no? Sí, no es un Jet Galvez. Es un Jet Galvez. Pero parece también haber un clima local en la historia que excede la ubicación geográfica. Es algo que lo aleja de la épica histórica heroica de las expresiones populares de género normales de la época. Lo que decíamos del héroe más común. La forma en que delinea los personajes, la idea del héroe grupal, la forma de entender la diversidad, su derrotero frente a la realidad avasallante, entre otros ingredientes, hacen que los lectores se identificaran y se apropiaran de la historia.
Y tanto se apropiaron que hasta el día de hoy, digo, no se las toques porque te pegan. No, y el Eternauta aparece en banderas de agrupaciones políticas, sociales, o sea, es un símbolo en Argentina. Tal cual. Digo, ha perdurado hasta convertirse generación tras generación en un clásico de la historia argentina, y sin es intocable. Sin duda. Bueno, también es una metáfora de los tiempos. En el análisis de la obra se puede observar 3 momentos claramente diferenciados. El primero comienza con la nevada mortífera, donde se produce la muerte y impera la ley del sálvese quien pueda. La única manera de sobrevivir es afianzando los lazos de solidaridad. Las características de funcionamiento del grupo permiten dar cuenta que el yo es con los otros y la diferencia es por temperamento y capacidad. El segundo momento se inicia cuando se encuentran con soldados sobrevivientes y se organiza la resistencia contra el invasor. La lucha contra el enemigo común posibilita unir a todos los humanos. Esta unión con el ejército, que inicialmente es vista con alegría, rápidamente se trocan en un permanente desconfianza por parte de Juan al darse cuenta que los civiles son utilizados como vanguardia para ser los primeros aniquilados. Aún más, el desastre final es debido a que el mayor del ejército no tiene en cuenta la advertencia de Favalli, la intelectual, y conduce a los soldados a una trampa fatal donde los únicos que se salvan son algunos civiles. Me hace acordar un poquito esta tensión entre, al revés, o esto luego se recuerda a uno, en la tensión entre civiles y militares en una situación de crisis en la Battlestar Galáctica moderna. Por ejemplo, sí. Ese cuando se rompe el orden social, porque obviamente hay un caos y no hay un gobierno que funciona, que después se ha visto en otras en casi todas las series posapocalípticas que hay y cosas siempre así, se encuentra con algún resto del ejército que desprecia a los civiles por encima de sus capacidades y piensa que ellos tienen más derecho a sobrevivir. No, y que entra a imperar esa lógica de en emergencia para salvaguardar la vida de los que tenemos que proteger, los derechos de los otros se empiezan a recortar un poquito. Acá no hay no hay una organización política tan funcional como en Galáctica, por ejemplo, pero el paralelo está. El paralelo está. O sea, a pesar de que obviamente Ron D. Moore y los que hicieron Galáctica Moderna no deben haber leído el Eternauta. No, pero es algo que se ve. Es algo natural. Es algo que se ve normalmente cuando vos manejás el concepto de milicia y de militares. Sí. Los militares siempre piensan dentro de estas situaciones que ellos son los que van a estar destinados a salvar el mundo y por ende son más importantes. Claro, sí. Es en esta parte de la historieta que se describen también las características del invasor. Los sellos son los amos representantes del odio cósmico, de la muerte y la esclavitud. De esta manera se transforman en una metáfora del poder y la encarnación de los miedos profundos del hombre. Es muy similar a Darkseid y la ecuación de la antivida. Sí. Que Kirby crea como un paralelismo a los gobiernos totalitarios contra los que él mismo fue a pelear en Europa. Eso de el odio cósmico y la muerte y la esclavitud. No estoy diciendo que obviamente los nuevos dioses son de esta misma época más o menos también. Son desarrollos. Es una visión del tiempo. Son desarrollos paralelos. Sí. De la misma forma que Doom Patrol. Cuando es el momento de hacer trenes, todo el mundo hace trenes. Exacto. Como Doom Patrol y X-Men salieron con un mes de diferencia y son muy parecidos, o como el mismo mes se publicaron Man-Thing y Swamp Thing, es tipo el Gestalt lleva. El espíritu del momento hace que todos estemos pensando cosas similares. Porque bueno, y en un mundo globalizado hoy día creo que se da mucho más. Bueno, los sellos dominan a los humanos a través de la glándula del miedo, que sí, es verdad, yo la primera vez que vi ese concepto lo vi acá, después lo he visto utilizado en otros lados. El control por él, si vos mismo vas a ser tu guardián, porque si no controlas tu miedo, vos mismo te matás. Bueno, pero es una metáfora también de el estado policial y el vecino que controla al vecino. Para mí es muy claro eso. Sí. Esa metáfora que a pesar de que viene desde la primera vuelta del Eternauta, cuando Estragen no estaba tan radicalizado, obviamente el país había vivido otras situaciones similares. A ver, la cabecita ya estaba. Y el tipo ya era un tipo de izquierda, o por lo menos un demócrata.
un republicano. Las cabecitas ya estaban, Sí. las cabecitas de ambas partes o de 3 partes o de 4 partes, la cantidad de partes que fueran ya estaban ahí. Sí. Bueno, los sellos dominan a los humanos a través de esa glándula y a su vez controlan con teledirectores a los cascarudos, los burbos, los hombres robots, y es así como se establece una metáfora brillante del sistema de dominación. Luego de la aniquilación queda como sobreviviente su grupo paradigmático: Juan y su familia, Fabile profesor, Mosca el historiador, Pablo un joven de 11 años y Franco el obrero, verdadero héroe de la historia, El amigo tornero. el tornero. Aquí comienza el tercer y último momento de la historieta, donde el hombre se vuelve el lobo del hombre. Se afianzan los lazos de solidaridad, que es una constante que lleva al grupo a sacrificarse, pero también se ve la otra contrapartida, el hombre que traiciona al hombre por su egoísmo. O sea, Termina ganando la solidaridad, pero se vuelve aquel momento primero del sálvese quien pueda, pero ahora es peor porque está el grupo ese consolidado y hay más lazos para traicionar, ¿no? sí. Bueno, como decíamos, el error de la máquina lo lleva a Juan a separarse de su familia y a recorrer el espacio-tiempo en una búsqueda permanente por encontrarlos. En este recorrido se encuentra con un viejo filósofo humano que expresa la ideología de la historieta, que es: en el universo hay muchas especies inteligentes, algunas más, otras menos inteligentes que la especie humana, pero todas tienen algo en común: el espíritu. Así como hay entre los hombres, sobre los sentimientos de familia o patria, un sentimiento de solidaridad hacia los demás seres humanos, descubrirás que existe entre todos los seres solidaridad, un apego a todo lo que sea espíritu, que une a los marcianos con los terrestres. Esta concepción, que denominaría de un humanismo universal, plantea la solidaridad basada en la ética del respeto de las diferencias. Por ello, los sellos. Deberían ser los sellos. La circularidad de la obra plantea una búsqueda permanente que llega hasta nuestra época, de una salida, y llega hasta nuestra época. Sí. El tema del respeto a las diferencias, es algo que se lucha. Que está súper hasta el día de hoy. presente, se lucha hasta el día de hoy, sí. De una salida que en el afianzamiento de los lazos de solidaridad son lo que generan la posibilidad. En caso contrario nos invadirán a muerte. O sea, estamos perdidos. O sea, el hombre no se puede aislar, el ser humano no se puede aislar del resto del ser humano. Acá habla del hombre y del ser humano, pero bueno, porque necesitamos a los demás para... O sea, es en contra, más allá de ser una visión de la política de la época, es en contra de una tendencia general no quiero decir exactamente el libertarianismo, pero sí, cosas como el libertarianismo, el objetivismo de cada hombre por sí solo, cada persona por sí sola. Está hablando en contra de eso. Está hablando en contra. Acá y en otras de sus obras. Bueno, podemos decir que si queremos reducirla a una lectura política no podríamos hacerlo precisamente por esto. Si bien toma cosas de su época, de su periodo histórico, de la década de los 60, de los 70, sería minimizar la dimensión de un planteo más profundo. La versión del 69 de la revista Gente y la segunda parte se ajustan perfectamente a una visión más antiimperialista que degradan y simplifican el logro original de Oesterheld. Pues sí que se le fue un poco la moto. Se dedicó más la segunda folletín. parte a luchar lo que era del momento, que era Bueno, que es perfectamente comprensible, ¿no? Es comprensible, pero dejó de lado lo otro que era mucho más artísticamente amplio mucho tiempo. más valioso, más Y universal. socialmente más valioso, quizás. Sí. Porque, o sea, a su sociedad pequeña rioplatense, quizás la segunda parte le era más efectiva. Pero el otro hablaba más de humanidad. Hablaba más de una lucha por lograr cosas como seres humanos. Diríamos que su universalidad actualmente se denomina globalización. Y la globalización puede llevar a la miseria, al abandono, la discriminación, la exclusión y la muerte de millones de seres humanos, poniendo en peligro la habitabilidad del planeta. Contra eso se contrapone el concepto de solidaridad y de comprender que el otro es parte de la misma humanidad y que tiene el derecho y tenemos la obligación de luchar por su permanencia. Sí. Y de respetar todos sus derechos. Pero yo creo que es más que respetar sus derechos, yo creo que es luchar por su permanencia. Sí. O sea, porque digo, sí, yo te respeto, pero no. te dejo que te mueras y no te estoy respetando. Activamente moverse para que se aseguren esos derechos. Sí. Para eso nada mejor que recordar una frase de Juan Salvo en un momento de la historia que dice: ahora no es tiempo de odiar, es tiempo de luchar. Sí.
Bueno, el Eternauta siguió publicándose y vendiéndose muy bien luego de la desaparición de Oesterheld, y se establó un litigio entre los herederos de Oesterheld, su esposa, sus nietos y Solano López por un lado, y Alfredo Scuti de Ediciones Record por otro, quien publicaba las reediciones de la obra. La sentencia terminó favoreciendo a los herederos por incumplimiento de contrato. Actualmente circulan muchas ediciones piratas del Eternauta. Sí, yo vi varias en Argentina que no estoy seguro si eran piratas o no lo eran. En Argentina probablemente no, pero digo, ahí vos tenés una edición mexicana. Tengo una edición mexicana de muy buena española, que la compré en Perú hace unos años, impresa en Chile con una calidad pero alucinante, el volumen. Y entre otras cosas la compré porque las ediciones que encontraba en Argentina eran todas ediciones de un tamaño pequeño, que no se correspondían con el tamaño en el que había sido publicado el historieto original. Entonces el tamaño de la letra era muy pequeño, de la letra del rotulado del cómic, y se complicaba para leer. Convengamos que ese tipo de historia de esa época tenía ya de por sí mucho texto. Sí, ¿Está? es muy y largo. Ya en ese formato que tú lo tenés, cuesta leerlo por la cantidad de texto. Es denso. ¿Está? Yo igual tengo una admiración no solo por el arte de Solano, sino por su rotulado. Parece una máquina. Y sí, y a manual. Es obvio que es a mano. A ver, incluso más allá de que en la época era a mano sí o sí, porque los únicos que estaban haciendo algún rotulado mecánico, y creo que fue un tiempo después, fue la Charlton, y se notaba mecánico. Vos no sé si me has escuchado alguna de las charlas que ha dado sobre rotulado. Tenían unas máquinas de escribir las que metían las hojas de cómic. En realidad nunca tengo tiempo de ir a las charlas porque estoy en otra cosa. Eran máquinas de escribir que eran para armar anuncios, planchas de anuncios, y ellos las habían reutilizado para cómics. Tenían un tambor central que le podías cambiar la font. Estaba genial eso. Pero quedaba muy mecánico. Quedaban como los cómics de Vid mexicanos de una época, que estaban hechos con una letra horrible. Fea, sí. Y vos mirás de cerca el rotulado de Solano y te das cuenta que es a mano. No todas las S son exactamente iguales. Yo suelo mirar las S y las E para detectar rotulado. Por ejemplo, hay un rotulista que yo sigo en Facebook, que es Pat Brousseau, que el loco ahora rotula digital, ¿no? Casi todo el mundo. Pero en una época llegó a rotular a mano. De hecho fue el que rotuló las primeras épocas de Hellboy. Y el otro día puso un par de imágenes y decía, ¿esto es digital o a mano? Y estábamos varios mirándolo con una lupita. Y yo suelo encontrar que cuando quiero ver si algo es manual o no, buscar las S. Las S y las E son las que encuentro que hay una variable. Pero vos mirás las S y las E de Solano y son difíciles de distinguir si hay algo ahí o no. Sí, es verdad. Es muy prolijo. Muy prolijo, y ayudan los globos cuadrados, que hacen más fácil de rotular muchas veces. Pero incluso en la época solía, por el contrario que el cómic americano, solía taparse mucha parte del arte. Él acá planea muy bien siempre dónde poner los globos. En re poco lugar, porque son páginas de 10, 11, 12 cuadros. Bien como en la época. Bien como en la época de estas cosas apaisadas. Pero la verdad que es admirable. Tuve la oportunidad en el 2014 de ver en Tecnópolis, el parque de exposiciones en Buenos Aires, porque se celebraba Comicópolis, la exposición Rastros de la Invasión, que era una exposición que trataba a la invasión como algo que realmente había sucedido, pero que había sido enterrado en la historia. Mira qué interesante. Empezaba con un supuesto filme de cascarudos atacando soldados, que habían encontrado en un archivo muy bien hecho, y después tenías cosas que habían rescatado: un traje de protección casero, armas improvisadas, algún teclado de mano, supongo, cosas de mano, claro, maquetas. Una maqueta de un diorama maqueta de la batalla de River Plate, no te imaginas lo que era eso. Y tenían unos tanques de guerra reales metidos ahí adentro, unos Abrams americanos que tiene el ejército. Te está dando la exploración y te encontrás de mano. Todo eso está muy bueno,
pero lo que a mí más me sacó el aliento fueron unas reproducciones de páginas a tamaño enorme. Sí. Y creo que Tai me tuvo que sacar a rastras porque yo estaba parado enfrente de los globos de rotulados. ¿Con quién estabas? Con Tai vos. Habíamos ido al evento. Me tuvo que sacar porque yo me quedé hipnotizado adelante de los rotulados. Bueno, el Eternauta ha sido publicado en Europa en varias partes, en traducciones francés, al italiano, salió en la Metaloglon, en Charlie Mensual, salió en la revista Linus, que es una revista italiana, en El Globo en España. Después salió en nuevos episodios de Eternauta 2 en la Scorpio, era una de las que mencionabas vos hoy, sí, de las continuaciones. Hubo una tercera parte en el 83, poco después de que volviera la democracia, de autores que no... No, pero es olvidable eso. Ya no tenían nada que ver, fueron Ongaro, hizo Ongaro, no sé cómo se pronuncia, el guión, y los artistas son Mario Morhaime y Oswald, y hubo un par de continuaciones. Solano hizo el arte del Eternauta, El Mundo Arrepentido, en el 97-98, después Pablo Muñoz y Ricardo Barreiro escribieron y dibujaron Walter Taborde, Gabriel Rearte, Eternauta, El Odio Cósmico. La vi y no es buena esa. El Eternauta, El Regreso, de Pablo Maistegui, entre el 2003 y el 2016, y ahí vuelve a estar Solano. Y bueno, después revisiones de aniversario, y todo eso. También se publicó en inglés en Estados Unidos por Fantagraphics, que es una editorial que se dedica a editar esas cosas, y se llama The Eternaut. Fue hace relativamente poco la edición esa, no me acuerdo cuándo. No es un libro no es un cómic que es muy conocido fuera de Latinoamérica o Europa. Digamos que dentro del ambiente latino todavía. Latino. En Estados Unidos lo conocen solo algunos estudiosos del cómic por estos lares. Bueno, pero era una visión que queríamos dar de... Sí, me queda para comentar, que es por fuera de la nota, digamos, ¿sí?, que me había preparado. Pues en el camino venía leyendo una pequeña notita que había escrito Mariano Arias, un psicólogo, que compartió cárcel con Osterhel en sus últimos días, y nos hablaba sobre... Cuando decimos cárcel nos referimos a un centro de reclusión clandestino, en realidad. Sí, con capuchita y, y tortura y toda la historia. Y yo lo que rescato es que, independientemente de sus personajes, hasta el último día el tipo tenía esa misma actitud que quería que sus personajes tuvieran. Lo recuerdan como el más veterano de todos los presos que estaban ahí en la vuelta, ¿tá?, y juntando miguitas para darle al más joven del grupo para que las utilizara para escribir, porque era un escritor y usaba la miga de pan para escribir, ¿tá? ¿Cómo podrá uno escribir con una miga de pan? No tengo idea, pero el tema es que él, que era escritor pero ya estaba viejo, le juntaba para que el otro que siguiera escribiendo. Bueno, esa solidaridad que él quería transmitir en las obras la vivía en... A eso me refiero. Sí, él fue la muestra de que lo que pretendía hasta el último día lo logró. O sea, estamos hablando de un tipo que en una vida, yo no te digo acomodada, pero una vida normal, porque era un escritor con trabajo y todo, elige jugársela en otro sentido, pasar a la clandestinidad. Vos llegaste a ver Germán, no me acuerdo cómo se llama, Germán, el escritor en las sombras o algo por el estilo, una miniserie que se hizo biográfica de él. No la vi. Es argentino, dicen que está muy bien. No sé hasta, o sea, es parte ficcionalizada, ¿verdad? Pero dicen que está bastante bien. Y bueno, el Eternauta, como decíamos, ¿podemos decirle el clásico de la historieta argentina? Yo diría que de la ciencia ficción de historieta argentina, sí. Sí, definitivamente. De la historieta argentina tenés unos cuantos, porque digo, ahí tenés que entrar a tallar muy fino, ¿no? No, está bien, hay mucho, ¿cómo se llama? Pero mucho material. De la ciencia ficción, sí, sin duda. Mucho material. Bueno, han varios directores argentinos como Fernando Solanas, Adolfo Aristarino, Gustavo Mosquera han dicho que les gustaría hacer una adaptación en filme, pero la producción será muy cara hacerlo. En 2008, con la supervisión de Elsa Estergel, la viuda de Héctor Germán Estergel, una compañía de producción italiana empezó a trabajar en una adaptación. La idea era filmarlo en Italia, en Buenos Aires, con coproducción del INCA, el Instituto del Cine de Argentina, y la directora podría haber sido la directora Lucrecia Martel, una directora argentina de bastante renombre.
pero nunca pasó más allá de la etapa embriónica. Hoy en día se podría hacer una animación perfecto imitando el estilo de Solano López y quedaría muy bien. Sí, yo creo que una versión con actores nunca terminaría de hacerle la justicia necesaria. Yo creo que en animación, imitando perfectamente el estilo de Solano López... Capaz que no imitándolo, pero adaptándolo a los medios de animación, conservando ciertas características. También. ¿Decís que perdería mucho la obra original con algo en colores? No, yo creo que no. Habría que saber jugar con la paleta correcta. Tiene que ser una paleta correcta. Tenés una paleta estilo Miñola, estilo Fegredo, o sea, ese tipo de cosas más pulpescas y no algo súper colorido, ¿no? Y no súper realista, de repente. Ni tampoco súper realista, porque si bien el arte de Solano tiende a lo naturalista y lo realista, no, por el estilo de arte de la época no es fotográfico tampoco. No, por eso. Pero podría ser. Bueno, espero que hayan disfrutado este repaso que nos trajo Andriago de la obra y de las influencias. Para leer digital tiene que estar por cualquier lado. Se consigue. En el videoclub amigo, como dicen en la radio. No sé, creo que vamos a escuchar algo más que tiene que ver con el Eternauta. Sí, nos trajiste otra cosa que es Maicas y la Troupe, Encantados. No lo conocemos. ¿No? Pero hacen la samba para Juan Salvo. Y los escuché un poquito antes para seleccionar. Samba con Z, ¿verdad? Samba no con es Z. No es que hay un no carro alegórico, gente en tanga. Igual no tiene ritmo de samba, le pusieron samba para ponerle. ¿No? Pero suena muy bien. Bien. La milonga de pelo largo, ¿es una milonga en realidad? Porque es medio beat. Sí, yo qué sé, puede ser. Bueno, vamos con eso entonces. Y luego no tenemos frases ni sabías porque ya pasaron este mes. El final del programa, donde haremos alguna otra charlita de alguna otra cosa. Perdidos en el éter. Es muy raro esto, es muy raro. ¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces todavía no lo sabes, pero te gusta... El horror cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López. Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontaríaamimadre.com. Llegamos al final de este programa número 336. No sé qué más contarles, porque bueno, ¿tenés alguna otra cosa más de parte de rol? Espero que los fans que pidieron esto no se sientan ofendidos porque no es nuestro... hicimos lo posible dentro del hecho de que no somos super fans de la obra. La reconocemos, la respetamos, pero no es de las cosas que nos ha aprendido a nosotros. Y quizás porque no somos porteños, digo, porque si hubiera sido capaz que del lado de Montevideo y hubiera sido un estadio bicentenario y otra cosa, te estaríamos mucho más fanatizados, digo. Capaz. Yo no sé, yo lo agarré en la adolescencia esto, lo leí en la adolescencia y no me sentí tan enganchado en su momento, ¿viste? Hoy capaz que lo leería de otra manera, no sé. Sí. De todas maneras es súper respetable la obra, hay que reconocerle un montón de cosas, claro. Y espero no haberle faltado respeto en la forma que lo tratamos. Esperemos que no. Bueno, noticias de pronto, como dijimos, dentro de poco es Montevideo Comics 2019, está la parte de rol, Gas Comics y Perdidos en el Éter van a estar como siempre, estamos festejando en junio, festejamos 10 años de Gas. Sí, verdad. No vamos a hacer nada especial en Montevideo Comics, después vamos a ver qué hacemos, pero va a salir una Gas 3K con historietas de algunas de las series que venimos llevando a cabo, o universos, y alguna cosa unitaria también puede salir por ahí. Y Perdido va a estar cubriendo. Intentaremos estar haciendo, esta vez sí, porque el año pasado por mi accidente solo pude ir un día, estaremos haciendo la cobertura con notas en vivo y eso por YouTube. Vienen algunos artistas interesantes, entre ellos uno de los últimos dibujantes de Lucky Luke. Sí, viene Yannick Paquet, un artista estadounidense, canadiense, discúlpenme, ni franco-canadiense, que últimamente ha estado trabajando en Batman, pero ha estado haciendo varias cosas de cómic mainstream americano. De hecho, Yannick me mandó un mensaje hace unos meses: che, ¿qué tal es Montevideo Comics? Porque me invitaron.
y vio que yo era el contacto que tenía ahí. Yo le dije, no, mirá, yo voy como expositor siempre, fui uno de los fundadores, y la verdad que es un festival interesante para ir. Y luego dijo, no sé si voy a estar con tiempo, pero y al final el otro día anunció que sí, y tal, ya quedé con él que vamos a ir a tomar una o algo. Bien. Para, bueno, ir a reunir alguna firma, Sí, obvio, siempre hay que reunir. Como siempre. Hablando de tomar una, los quiero invitar como siempre a que pasen por nuestro sponsor Bestiario, que es en Libertad 2464, esquina Pulvar, España. Prueben la tabla de quesos. La tabla de quesos, la de fiambres. Como siempre digo, la comida es toda casera, o sea, el pan lo hacen ellos, la masa, la pizza la hacen ellos, hacen nachos y nuggets de cero. El otro día, ¿qué comí yo el otro día cuando estuve? Las papas con cheddar, que me quemé hasta el alma porque me apuré. Bueno. Y bueno, y por supuesto, tienen cerveza. Tienen cerveza Bestiario, de su propia fabricación. Tienen cerveza de otras cervecerías artesanales, como puede ser Volcánica o Cabezas o qué. Y tienen vinos también, jugos también, bebidas, refrescos. Pero además, Daniel y Adriana son dos personas expertas en lo que hacen. O sea, te pueden recomendar. Yo voy y ya sé qué cerveza quiero pedir. Pero alguien que no lo sepa puede ir y pedir, bueno, ¿qué me recomendás si a mí me gusta tal cosa? ¿O con qué va esto otro? No es un simple lugar donde van y te sirven. La verdad que vale la pena. Y de vuelta, como he dicho, creo que lo dije la semana pasada, no lo digo porque son los sponsors, también somos clientes. El otro día fui y dejé mis dineros ahí en comprar unos regalos de cumpleaños que tengo ahora familiares este fin de semana. También te venden la cerveza ahí para llevar en botella. Tienen las de Bestiario y tienen algunas otras de otra gente de la época en que tenían la tienda también, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué has estado viendo? Love, Death and Robots, por ejemplo, que dijimos que le íbamos a reseñar en algún momento. Bueno, he estado viendo muchas cosas porque como estoy trabajando de noche, tengo tiempo para mirar cosas. Es tranquilo el trabajo y pues. Pero aparte estoy mirando las cosas que no he ido a ver al cine, las estoy mirando me puse al día. Después podemos charlar tranquilo de qué he estado mirando. Pero se viene lo estoy bajando en este momento porque no tengo. No sé por qué cable o por qué cosa se consigue, porque ninguno que yo tenga se consigue. New Gods. Doom Patrol. No, Gods. American Gods, perdón. No, creo que acá en el cable no está ninguno. Me lo estoy bajando del primer capítulo de la segunda temporada. Y en cuanto salga de acá, probablemente si no tengo sueño lo voy a mirar. Yo ya vi el primero y el segundo vi el tercero. Pero ya empecé a ver la segunda temporada. Porque tengo muchas ganas de verlo desde que terminó la primera. Bueno, y se viene la adaptación de Good Omens, de Buenos Presagios. Sí. Libro que yo leí porque me regalaron ustedes en uno de mis cumpleaños. Amigos, justamente. Bueno, como siempre decimos, se vienen un montón de cosas. Yo, por ejemplo, ya estábamos planificando con Ezequiel, que es con quien normalmente reseño las películas, cuando vemos Shazam, para cuando cabe la reseña, porque después viene Endgame a fin de mes y esa queda para no sé qué. Y caímos en la conclusión de que el mes que viene, ahora el 4 acá en Montevideo, se estrena Shazam y el 11 se estrena Hellboy, la nueva. Joder. Hablando de actores, porque el que hace de Odín en American Gods. ¿El 11 de abril? Sí. El que hace de Odín, Mr. Wednesday, en American Gods, Ian McShane, algo que no me sale el nombre ahora, hace del profesor Rutenholm en Hellboy, del papá de Hellboy. Y justamente, Hellboy está cumpliendo 25 años estos días. Entonces, Ezequiel me dice, che, ¿hablaron alguna vez en el programa sobre Hellboy? Y yo le dije, sí, algo así como el programa número 3. Sí, fue así. O sea, creo que aparte digo que coincidió con que habían hecho un concurso de Hellboy, de Montero Comics. No, aparte fue tipo el programa 3 creo que es Hellblazer, Hellboy y Ghost Rider metimos una temática infernal ahí, pero fue hace 15 años y 14 años, y fue muy por arribita, y no habían pasado un montón de cosas que han pasado en el medio con Hellboy y el BPRD, no habían pasado las películas, nada. Y como además, por un lado es una bendición esto de que tengamos películas de cómics todos los meses, y hay series de... ¿Te das cuenta que hay una serie de Doom Patrol, por ejemplo, en este momento? Sí. Y de Titan, qué sé yo. Pero te das cuenta que hay una serie de Doom Patrol, y Doom Patrol apareció 2 meses antes igual en Titans. O sea, apareció 2 veces, claro, en un año, digo. Sí.
Es otra vez el disco rayado de vos no estás tanto en los programas últimamente, pero siempre terminamos diciendo que bueno. Pero por otro lado también es una especie de yugo, de condena de nos vemos, entre comillas, obligados a reseñar las películas de cómics y terminamos quitándole tiempo al cómic mismo. Sí, sí. O a los juegos. Por ejemplo, en todo marzo no hubo un programa sobre juegos de mesa o cartas o qué. Recién ahora metimos uno de cómics específico cuando teníamos que hablar de Eternauta. Entonces Ezequiel dijo, bueno, yo preparo una nota sobre los 25 años de Hellboy y si bien obviamente las adaptaciones van a surgir, obvio, vamos a estar hablando de la parte de cómics específicamente, porque yo intento, el año pasado creo que lo logramos, intentar meter cada tanto una nota puramente de cómic. Metimos algunas lindas el año pasado, como la de... Pero metimos más que nada de esto, de cómic latinoamericano, alguno que hicimos nosotros. Sí, pero la de Alvar. Pero también metimos alguna cosa internacional, como la del cómico de Authority, o la de Black Panther, la de Priest, el guionista y todo. Entonces, y la de Stan Lee, que no era sobre cómics específicamente, pero tratamos de meter alguna de esas. Y bueno, yo por ejemplo, se me pasó el barco, pero cuando hablamos de Aquaman, cuando salió la película justamente, no quería hablar de Crónicas de Atlantis, esa miniserie de Peter David. Buena, sí. Y lo tengo ahí el tema. El otro día leímos con el profesor Osorio un montón de temáticas que se van acumulando. Que bueno, si fuera por nosotros haríamos 4 programas por semana, pero obviamente no es factible en muchos aspectos. No es factible sobre todo porque no vivimos de esto. No, pero además, aunque viviéramos de esto, aunque dijéramos la gente paga 4 programas por semana, la gente se empezaría a volar. Creo que el semanal es un ritmo decente. Bueno, eso, ¿alguna otra cosa grande que nos vayamos? No que me dé cuenta en este momento. Perfecto, bueno, Andrea, gracias por habernos... Por eso, no, este es tu programa, pero bueno, celebro cuando estás... que como decía, el año pasado tuvimos un lindo ritmo de que estuvieras cada tanto. Sí, este año vamos a ver cómo viene. Pero por lo menos una vez cada tanto estar. Por supuesto agradecerle al resto del staff que puede estar desde el otro lado de la orilla. Vero, que se nos sumó ahora. Está lindo para juntarnos con Vero a hablar de rol un día. No hemos hecho programa con Vero. No, vos no has estado con Vero. ¿No has estado con Ezequiel? No. Ni con Mael. No. Vamos a tener que organizar alguno en que puedas interactuar con ellos. No, pero inclusive se han hecho programas en los cuales, porque no pude coincidir en venir, hubiera tenido temas que hubiéramos visto bueno. Evidentemente. Bueno, hablaremos muy pronto en algún programa, esperemos. Por ejemplo, me gustaría que hace un rato dijimos de una cosa a hacer juntos. De Robots y... De Dan Robots, pero por ejemplo, en la temporada de Discovery, ¿vos la estás viendo ahora o la vas a ver de tirón? Yo acabo de mirar el capítulo 10. Está perfecto, vas una semana atrás. Entonces, creo que estaría bueno cuando termine y la hayamos visto los dos, juntarnos como hicimos el año pasado con la primera temporada a reseñar la segunda. Bien. Estaría bueno eso. Entonces, eso, los esperamos la semana que viene acá en Partido Selector con la nota sobre los 25 años de Hellboy que nos va a traer Ezequiel. Y nos encontramos con ustedes, como decía, la semana que viene. Lo vuelvo a decir, estoy en un loop temporal acá en Partido Selector, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,